El siguiente reportaje acabó hace más de 20 años, sus resultados siguen teniendo validez. Las prescripciones para su realización no han variado y en su mayoría han sido adoptadas que durante el incendio debe aislar térmicamente un mínimo de 30 minutos. En el centro está la cámara del incendio con materiales combustibles frecuentes como pueden ser muebles, papeleras y alfombras. La carga combustible consta de varias pilas de madera, tipo de construcciones. De esta forma se reproduce la evolución de los incendios espontáneos. El fuego se desarrolla rápida e intensa. Por este lado, la salida de emergencia con acristalamiento Pilkington Pyrostop, el cristal ignífugo con amortiguación del calor. La energía del fuego en la cámara hace reaccionar la estructura del Pilkington Pyrostop, evitando así la transmisión de calor a la salida de emergencia. Ya durante el tercer minuto, la temperatura en la cámara incendiada es superior a 430 grados centígrados. En la salida de emergencia con acristalamiento ignífugo, pero sin capas que reaccionen en caso de incendio, la temperatura del aire alcanza ya más de 120 grados centígrados al cabo de poco tiempo. Con el acristalamiento Pilkington Pyrostop, la temperatura del aire en la salida de emergencia no aumenta, debido al aislamiento térmico del vidrio. Esta temperatura no es peligrosa ni para las personas ni para los objetos. Ya al inicio de la prueba con el cristal ignífugo, la evolución de la temperatura del cristal muestra claras diferencias en cuanto a su capacidad de aislamiento térmico. La estructura de los cristales Pilkington Pyrostop ha reaccionado y se ha convertido en una pared protectora contra incendios térmicamente aislada. Durante toda la prueba, el cristal puede tocarse brevemente sin peligro alguno. Por el contrario, la salida de emergencia con acristalamiento ignífugo pero sin capas que reaccionen en caso de incendio ya muestra los primeros desperfectos serios. Como consecuencia del calor, empiezan a fundirse las cortinas. Al cabo de 13 minutos, la temperatura en la cámara incendiada es superior a 650 grados centígrados. La temperatura de la salida de emergencia con acristalamiento ignífugo pero sin capas que reaccionen en caso de incendio ya alcanza más de 200 grados centígrados. Estas condiciones hacen que la salida de emergencia sea prácticamente inservible. Por el contrario, en la salida de emergencia con acristalamiento Pilkington Pyrostop, la temperatura es de 34 grados centígrados, lo que proporciona la seguridad necesaria a los que huyen y a los que apagan el fuego. Mientras que la temperatura de la superficie del cristal Pilkington Pyrostop permanece casi constante, aumenta drásticamente en el acristalamiento ignífugo sin capas que reaccionen en caso de incendio. Una fase decisiva en la salida de emergencia con acristalamiento ignífugo sin capas que caen al suelo. Se apagan las luces. El calor inflama otros objetos como pósters y papeleras. La salida de emergencia con acristalamiento Pilkington Pyrostop sigue siendo accesible. Al cabo de 22 minutos la cámara incendiada alcanza casi los 750 grados centígrados. La salida de emergencia con acristalamiento ignífugo sin capas que reaccionen en caso de incendio ya no es transitable. Por el contrario, en la salida de emergencia con acristalamiento Pilkington Pyrostop existe la seguridad necesaria para los que huyen y los que apagan el fuego. La temperatura superficial de Pilkington Pyrostop no ha aumentado, pero aumenta en el acristalamiento ignífugo sin capas que reaccionen en caso de incendio, siguiendo por ello la evolución de la curva unitaria. La situación es peligrosa en la salida de emergencia con acristalamiento ignífugo sin capas que reaccionen en caso de incendio. El plástico fundido gotea desde las lámparas del techo a la salida de emergencia. Por el contrario, la salida de emergencia con acristalamiento Pilkington Pyrostop sigue siendo transitable sin peligro alguno. Mientras que se inflaman otros objetos en la salida de emergencia con acristalamiento ignífugo sin capas que reaccionen en caso de incendio, la vía con acristalamiento Pilkington Pyrostop no presenta llamas, humo ni temperaturas peligrosas. Al final de la prueba con el cristal ignífugo, la temperatura de la cámara incendiada es superior a 800 grados centígrados. En la salida de emergencia con acristalamiento ignífugo sin capas que reaccionen en caso de incendio, la situación es catastrófica, de forma que ya no será útil ni para los que huyen ni para los que combaten el fuego. El incendio se ha ampliado al inflamarse la mayor parte de los objetos.
Por el contrario, el principio constructivo Pilkington Pyrostop, que se usa desde hace más de 25 años, ha resultado ser un sistema eficaz para combatir el fuego, ofreciendo la seguridad necesaria en caso de incendio.